Mazenga, soy jefe del servicio de oftalmología del Hospital Churruca. Tengo mi centro en Belgrano, el Centro de Ojos Mazenga, del que soy titular. Tengo una experiencia de muchos años en cirugía y la gente de CASIN me pidió que prepare un poquito una clase, una charla, para contarles las experiencias en cirugía mix, que es cirugía microincisional para glaucoma, que les cuente un poquito de cómo me manejo yo con respecto a la combinación de cirugías de catarata y glaucoma. Bueno, acá tengo en el Power una imagen donde describe inicialmente qué son los mix. Los mix son cirugías mínimamente invasivas exclusivamente de glaucoma. Y decimos que son mínimamente invasivas porque son mínimamente traumáticas, de rápida recuperación, sin complicaciones posquirúrgicas, y son combinables con cirugías de catarata, produciendo una modesta disminución de la presión intraocular. Todas las cirugías, no importa cuál es de la que estemos hablando, para que cumpla con el dogma de ser una cirugía microincisional, tiene que preservar la conjuntiva. El hecho de preservar la conjuntiva es el elemento definitorio que nos permite hablar de que una cirugía forma parte del grupo de las cirugías mix. La cirugía mix agrupa varias técnicas diferentes, son opciones quirúrgicas tempranas. Es una alternativa para el glaucoma leve o moderado. Esto es clave que lo tengamos en claro, porque está en este momento estudios de mix para otro tipo de glaucomas, pero con respecto a lo que tenemos en este momento en el mercado es para glaucomas leves y moderados. En mi caso, a diferencia de otros cirujanos en el mundo, me manejo solo en cirugías de pacientes que tienen el ángulo abierto. Es una tecnología, decimos, prometedora, porque todavía tienen que demostrar su eficacia a largo plazo. Bueno, el iStent ha sido aprobado por la FDA en el 2012. Fue desarrollado por la corporación Glaukos, que es de San Clemente, California, Estados Unidos, y es el implante más utilizado de mix a nivel mundial. Es el implante más utilizado porque ya se ha puesto en más de 300.000 pacientes a nivel de todo el mundo y es implantado de a 1 a 3 por cirugía. Bueno, la imagen que tenemos acá es una imagen similar a lo que vemos nosotros en el microscopio cuando tenemos un iStent en la mano. Está hecho de titanio quirúrgico, tiene ventajas enormes como que no es ferromagnético, entonces no tenemos problema con los instrumentos magnetizados de nuestra caja de cirugía. Está revestido por heparina, lo que logra es que no se formen coágulos ni se tape el conducto del snorkel, el cual tiene un cuello de 0,3 milímetros de altura y 1 milímetro completo en la longitud del vástago principal del snorkel. El dispositivo más pequeño que se ha implantado en el ojo humano es este. Se implanta preferentemente en el cuadrante nasal superior cuando colocamos uno solo. Cuando utilizamos dos, ponemos uno en nasal inferior y el otro en nasal superior. Está en estudio las ubicaciones, ya se ha hablado de muchas maneras de ver dónde conviene colocarlo, inclusive se han hecho estudios de flujometría para ver de colocarlo en aquellos lugares donde hay mayor salida del humor acuoso, pero esto en los resultados no ha demostrado diferencias que justifiquen modificar nuestra forma de hacerlo actualmente, de la ubicación que le damos. ¿En qué se basa? Bueno, la explicación de por qué baja la resistencia es porque, como hemos visto en un montón de estudios, el 75% de la resistencia a la salida del humor acuoso se encuentra en el trabeculado, en el tejido yuxtacanalicular y en la pared más externa del conducto de Schlemm. Se ha reportado hasta un 84% de aumento de la salida del humor acuoso con la colocación de un solo iStent. Bueno, esta imagen recorrió el mundo y recorrió todos los congresos en donde se habla de mix. Fíjense el tamaño, que es absolutamente pequeño, es el implante más pequeño que hemos colocado en el ojo o en cualquier parte del cuerpo humano. Totalmente diferente al tamaño que tenía, por ejemplo, el CIPAS, no sé si alguno pudo tenerlo en la mano, que realmente de microimplantes este tipo tiene poco. Y por otro lado, esto tiene una ventaja tremenda
con respecto al CIPAS que no produce ni miopización ni pérdida de células endoteliales. Bueno, vamos a hablar un poquito de la selección del paciente. Como ven acá en el slide, lo utilizamos preponderantemente en glaucomas pigmentarios, en glaucomas pseudoexfoliativos, en pacientes que no cumplen con el tratamiento médico, en glaucomas moderados o leves que tienen cataratas, pacientes tratados con una o dos drogas. Con respecto a la selección del paciente, podemos decir, como vemos en este slide, que lo usamos sobre todo en el glaucoma pigmentario, en el glaucoma pseudoexfoliativo, en los pacientes que no cumplen con el tratamiento médico, en los glaucomas moderados o leves con cataratas que ya han sido tratados con una o dos drogas. En pacientes también con sintomatología crónica local severa por las drogas tópicas, como puede ser, por ejemplo, el paciente que genera un síndrome de ojo seco, y en pacientes jóvenes que necesitan una rápida reinserción laboral con riesgos mínimos. Existen contraindicaciones, como todo el iStent es maravilloso, pero está contraindicado en algunos casos. Como acá describimos los principales, el ángulo cerrado, si no, el ángulo está cerrado no podemos de ninguna manera ubicarlo correctamente. Cuando existen sinequias amplias que cierran el ángulo y nos imposibilitan las zonas ideales de colocación. Cuando hay anomalías angulares congénitas que en general no pueden reducirse, no puede generarse una apertura con viscoelástico ni con maniobras. En los glaucomas neovasculares por la ubicación de esos vasos que tapan el sitio correcto en el que debería estar colocado el iStent. Lo mismo en los edemas corneales o leucomas, que la visibilidad es mala. Nosotros recuerden que trabajamos con un gonioscopio intraquirúrgico en el cual lo que tenemos es una imagen que no es la real, es una imagen virtual reflejada, y la calidad de esa imagen a veces es bastante pobre cuando hacemos la colocación. Lo mismo cuando hay una elevación de la presión venosa epiescleral, como por ejemplo e inclusive en el síndrome de Sturge-Weber. Bueno, en este slide tenemos algunas imágenes que son claves, en las cuales me van a ver cuando estamos hablando de colocar iStent en quirófano. Acá estamos viendo la posición típica del microscopio, que solo la van a ver durante la colocación del iStent. Vamos a hablar después con detalle de cómo se debe ubicar todo el dispositivo para que la imagen sea clara. Tenemos acá la fotografía del gonioscopio intraquirúrgico, que después también vamos a hablar de cómo elegirlo, de las mejores marcas, cuál hay que comprar, si de derecho o izquierdo, que genera mucha confusión. Y lo mismo vamos a hablar de cuándo pedir un iStent derecho o un iStent izquierdo para no encontrarnos en el momento del implante que tenemos un dispositivo que está al revés de lo que necesitamos. Como dice acá la imagen, tenemos que tener un quirófano, una aparatología instrumental para facomulsificación, el gonioscopio y el kit completo de iStent. El kit está formado por un aplicador descartable, que es el que se ve acá en la imagen. Viene estéril, viene dentro de una bandeja, tiene un agarre amplio para que nosotros no tengamos ninguna posibilidad de que se pueda caer de la mano. Tiene un diseño giratorio que nos permite cierta rotación que vamos a necesitar cuando hacemos el implante del iStent. Hay un botón que es de liberación ligera, es decir, solo con apretar levemente este botón celeste que se ve acá arriba, en el extremo hay como 3 deditos que sueltan automáticamente al implante. La bandeja plástica es una bandeja de seguridad, porque como el iStent tiene una forma de L, por decirlo de alguna manera, si no estuviese sobre la mesa quirúrgica dentro de una bandeja plástica de seguridad, probablemente se engancharía con el material que tenemos sobre la mesa y cuando llegamos a colocarlo tendríamos al inyector sin el dispositivo. El iStent viene precargado, estéril y para mano derecha o para mano izquierda. ¿Cómo hacemos nuestra técnica quirúrgica, que en realidad para los cirujanos de catarata va a ser muy simple? Tenemos que hacer una anestesia tópica y hacemos un implante por la incisión temporal, es decir, no vamos a ingresar con iStent por hora 12 en el ojo que hemos operado de catarata, sino que vamos a ingresar por la incisión temporal que hicimos con un Villans. El microscopio y la cabeza del paciente tienen que estar inclinados. La cabeza del paciente se inclina 35 grados
y se inclina otros 35 grados el cuerpo completo del microscopio para lograr un plano de 70 grados en el cual va a estar perfectamente ubicada la imagen en nuestro gonioscopio que vamos a tener en nuestra mano izquierda. Justamente esto es clave. El médico diestro va a tener un gonioscopio de uso de mano izquierda cuando se compra, no de mano derecha, porque la mano hábil va a ser la derecha para poder realizar toda la maniobra de implante. Con respecto a la maniobra de implante, acá en la imagen se ve que la punta entra con un ángulo de 15 grados y se introduce generándose en la mano una aducción y una rotación de la muñeca para que entre todo el cuerpo completo del iStent dentro del trabeculado, dentro del conducto de Schlemm, y es girado hacia abajo para poder seguir avanzando en el mismo sentido de la curvatura de nuestro ángulo. Después, una vez penetrado en el interior del conducto de Schlemm, lo único que se verá será el borde de la boca que se liberará oprimiendo el botón del aplicador. Esto es una perla que es muy importante que tengan todos en cuenta cuando vayan a colocar sus iStent. Debe introducirse paralelo al plano del iris y con el aplicador no nos retiramos de adentro del ojo. Vamos a golpear con el aplicador para asegurarnos de que esté bien agarrado el iStent, porque si queda flojo y puede caerse, conviene volver a apretar el botón. Con esa manito de 3 puntos se vuelve a tomar el iStent y se vuelve a recolocar a unos milímetros de su espacio. Y es clave que tengan un reflujo de sangre que confirma su correcta introducción. Si ustedes no tienen una salida de sangre, probablemente ese iStent no funcione. La hemorragia, que en general es una hemorragia muy pequeña, no va a ser una hemorragia importante, pero tiene que ser franca, nos va a asegurar que está bien colocado. En algunas circunstancias, cuando utilizamos mucho viscoelástico, sobre todo en ángulos que no eran muy abiertos, e hicimos un bolo de viscoelástico para lograr una mejor amplitud y visión del ángulo, al lavar el viscoelástico, recién entonces, cuando baja la presión intracamerular, van a encontrar esa hemorragia que es clave, pero la hemorragia siempre va a estar. Esta imagen es una imagen que no es una foto, es un dibujo en 3D, que está muy bien lograda, en la cual lo que veríamos de un tono opaco sería nuestro conducto de Schlemm, y esto nos muestra cómo queda metido dentro del conducto de Schlemm, y vemos la punta en forma de trépano que tiene para que cuando hacemos la maniobra perfore y entre dentro del conducto de Schlemm. La misma imagen está recubierta por lo que nosotros veríamos a través de la gonioscopía, que sería el material trabecular, el tejido yuxtacanalicular y el tejido trabecular que va a quedar todo alrededor del conducto de Schlemm y alrededor de la boca, del cuerpo de nuestro iStent. En esta imagen lo mismo, pero sería una imagen en forma de corte en la cual veríamos el conducto de Schlemm con el iStent adentro, la boca haciendo protrusión a través de las fibras de la malla trabecular, y cómo vamos a tener la salida del humor acuoso a través de la circulación yuxtacanalicular. Acá tenemos unas imágenes que están muy lindas, donde vemos perfectamente cómo entra el colocador y tiene agarrado en el extremo todavía el conducto de Schlemm, el cual estamos presentando justo en la situación en la que debe ser implantada. Esta imagen es igual, fíjense que el iStent realmente dentro del ojo es muy pequeño, lo que lo hace muy fácil a la vez de poder maniobrarlo. En estas imágenes vemos el iStent colocado y fíjense que acá se ve una zona un poco más oscura. Esto es porque a veces el iStent queda colocado un poco superficial. En nuestras primeras colocaciones nos pasó con varios pacientes y pensábamos que la colocación excesivamente superficial del iStent podría hacer fracasar la salida del humor acuoso, pero en el seguimiento hemos comprobado que eso realmente no tiene ningún valor. Si está dentro del conducto de Schlemm, si lo está abriendo, va a haber salida de humor acuoso. Y en la imagen de abajo vemos algo que acá en Argentina hacemos muy poco, pero a nivel internacional se ve mucho más, que es la colocación de más de un dispositivo en un ojo. Esta imagen es muy clarita, fíjense cómo tiene que ser la ubicación.
está perfectamente ubicado, ese iStent no está haciendo protrusión, tiene una posición absolutamente limpia y se ve perfectamente con respecto al pigmentado cómo está ubicado. Fíjense este que tiene una ubicación también que nos quedó muy superficial. Este caso también es un poquito más superficial de lo que los estamos implantando ahora, pero bueno, los dos funcionan, los dos están bien ubicados, en su momento hicieron su hemorragia y cumplieron con todos los requisitos para decir que son iStent funcionantes. Acá vemos en la imagen, se han colocado los nombres para que pueda verse la anatomía del ángulo y dónde debe ir exactamente colocado el iStent. Les quiero hablar primero de los resultados a nivel mundial antes de hablarles de mi casuística. En los estudios multicéntricos coinciden en los resultados a 24 meses en facoimplante de iStent. En los primeros días las presiones son levemente altas, estamos hablando de alrededor de 21 milímetros de mercurio, que recién al mes comienzan a bajar y se encuentran en alrededor de unos 17 milímetros de mercurio. Al año, y esto es clave, alrededor del 26% de los pacientes tienen 16 milímetros, 15 milímetros sin medicación y entre el 69% y 70% de los pacientes van a manejarse con 21 milímetros sin medicación. Es decir, son resultados realmente excelentes. Al año se controla la presión intraocular con 1,2 medicamentos menos que antes de la cirugía. Es decir, que un paciente que usaba 2 usa un medicamento. Un paciente que usaba 3 probablemente use 1 o 2 medicamentos. Complicaciones. Todos tenemos terror a las complicaciones, más cuando estamos trabajando con dispositivos nuevos, con dispositivos que no conocemos. Como les cuento acá, las complicaciones en realidad no son de los iStent, sino que son las de la facomulsificación. No tuvimos casos de hipotonía, no se reportan a nivel mundial casos de atalamia ni de desprendimientos coroideos, ni siquiera hay pérdida de la agudeza visual ni a los 24 meses de haber sido colocado. Les voy a contar algunos tips con respecto a lo que tiene que ver con la colocación de los iStent. La mayor parte de las cirugías que hacemos son faco iStent, porque para abrir el ojo realmente conviene hacer los dos procedimientos juntos. Por eso es clave tener una buena faco. Si no queremos hacer una faco por temporal, que sería ideal para poder implantar el iStent por la entrada principal, lo que podemos tener son dos incisiones temporales, una en hora 3 y otra en hora 9, para girar la silla del cirujano, entrar por temporal modificando la posición del microscopio. Antes de implantar, conviene abrir el ángulo con una inyección en bolo de viscoelástico para que nos dé una visión lo más plana posible del ángulo. No apretar con el gonioscopio es clave, porque uno cuando quiere alejar la imagen aprieta con la mano izquierda y eso genera pliegues que dificultan la visión, la observación y la colocación por ende del implante. Como les decía antes, es muy importante tener en claro estos tips, sobre todo antes de hacer una inversión para la colocación del iStent, que realmente es pequeña porque todo el instrumental que utilizamos es el de la facomulsificación. Los gonioscopios vienen para mano derecha y mano izquierda. Puede usarse uno solo, no hay que confundirse al comprar, porque el de mano izquierda es para el diestro, es decir, que lo vamos a usar en nuestra mano izquierda para poder trabajar en el implante, en la colocación, con la mano derecha. Hay que practicar las maniobras antes de la cirugía, la posición de ingreso, la introducción, la liberación del colocador, son todos elementos claves para que hagamos luego un implante totalmente simple, sin ningún tipo de complicación en el momento. Hay que practicar previamente la posición de la cabeza del paciente y en la posición del microscopio formando este ángulo de 70 grados congruente como hablábamos antes. Practicar gonioscopía intraquirúrgica previamente en facos que no se van a acompañar de cirugía de implante y lavar exquisitamente el viscoelástico y la hemorragia del conducto de Schlemm. Es clave educar al staff con el que trabajamos. Esto hay que hacerlo previamente, antes de comenzar con nuestra casuística. La instrucción debe ser detallada, tanto para el personal como para el paciente. Y siempre tenemos que elegir aquellos casos que se ven fáciles, pacientes
que no son complicados, que no son belicosos, que son fáciles de pedir que adopten una posición con la cabeza. Conviene hablar de ojos derechos en los primeros casos. A veces el sangrado del conducto de Schlemm no aparece, tengan en cuenta al colocarlo. Sí va a aparecer cuando saquemos el instrumental y eso baja la presión intraocular. Hay que retirar tempranamente el corticoide, excepto en aquellos casos en los que tenemos una sospecha de que puede haber una trabeculitis, que no son pocos casos, podría ser una complicación esperada y poco importante. De todas maneras, no nos confiemos con las presiones que tenemos en los primeros días. Debemos esperar entre 6 y 8 semanas para saber cuál va a ser la presión intraocular definitiva de ese paciente. En mi experiencia no existe trabeculectomía contra MICS. En muchos congresos se presenta el contrapunto de hablar si es mejor una trabeculectomía o es mejor utilizar un implante con cirugía microincisional. En realidad ambas son técnicas que van a convivir. ¿Por qué? La trabeculectomía es para pacientes que tienen un glaucoma avanzado o agresivo. Para eso, si no tenemos válvulas, que lo utilizamos en los refractarios, en los MICS, en casi todos los casos se puede colocar cuando son glaucomas simples. Les cuento ahora que en mis resultados, acá dice 24 meses, pero ya hemos casi duplicado estos tiempos, la presión intraocular disminuye unos 10 milímetros de mercurio de la presión previa, media, que tenía el paciente. Todos son pacientes con 1 o 2 medicaciones, el 50% van a quedar sin medicación y el otro 50% va a quedar con apenas una droga. Siempre baja más la presión intraocular si se combina con FACO, por eso es la situación ideal. No puede haber hipotonía jamás, y esto es clave que lo tengan en claro para que no le tengan miedo a combinar una cirugía de catarata con una cirugía de glaucoma microincisional. No puede haber hipotonía, ya que la presión epiescleral es de 8 a 11 milímetros de mercurio y es la zona a la que estamos ingresando. No hay presiones que puedan bajar de eso con ninguna MICS. En definitiva, nuestras conclusiones son que es una cirugía menos traumática, más segura, con una técnica fácilmente reproducible, un mínimo tiempo quirúrgico, realmente es muy breve el implante, es para glaucomas leves y moderados, que tiene mejores resultados en combinación con una facoemulsificación. Siempre reduce o elimina el uso de tratamiento tópico, no complica el uso futuro en cirugía filtrante. Es de difícil manejo la gonioscopía intraquirúrgica, eso es lo único que tenemos que tener totalmente en cuenta. Y sobre todo que tengan en cuenta que ustedes tienen un 20% o más de pacientes que tienen una comorbilidad entre catarata y glaucoma, lo que hace posible que el 20% de los pacientes que ustedes atienden y operan puedan acceder a colocar un iStent para tener mejor calidad de vida. ¿Cuándo elegimos entonces un iStent en cirugía microincisional? Cuando es un paciente joven que necesita reducir los tiempos y riesgos, pacientes que no cumplen el tratamiento tópico con una droga, en pacientes alérgicos o con fuertes síntomas locales, y cuando se opera la catarata en glaucoma con pacientes que tienen 1 o 2 drogas. Era la comorbilidad de la que hablábamos. Les quiero contar que el laboratorio Glaukos ha desarrollado un algoritmo de tratamiento para el futuro. Ellos tienen en cuenta el desarrollo de cirugía microincisional que va a llegar hasta el año 2025. Esto se haría a través de una serie de dispositivos que están en un estudio avanzado, algunos ya se comercializan en otros países. Nosotros actualmente estamos utilizando el iStent, que es para glaucomas moderados y leves. En poco tiempo, para el tratamiento de la hipertensión ocular, vamos a tener el iDose, que va a liberar el travoprost dentro del ojo en forma lenta, para que el paciente no tenga que colocarse medicación, y esto nos va a traer pacientes con mejor superficie ocular. Por otro lado, está en Estados Unidos ya en venta el iStent Inject, que se va a utilizar en glaucomas moderados y avanzados. Está el iStent IS-A, que son dispositivos diferentes que van a tener algunas pequeñas diferencias, sobre todo en el modo en que se van a colocar en el ojo. El iStent Supra, que se va a utilizar para los glaucomas avanzados, en glaucomas que realmente
nosotros ya prácticamente no trataríamos con una trabeculectomía. Y por último, el Infinity de iStent, que es para los glaucomas refractarios y van a ir colocados probablemente más de uno en los ojos en función de la cantidad de presión que tenga ese ojo. En la imagen que estamos viendo acá tenemos el iStent Inject, que en realidad son dispositivos muy similares a los iStent que veíamos antes, con algunas leves diferencias. Esto que ven en el centro es lo que nosotros vamos a utilizar para entrar clavando absolutamente en forma derecha a nuestra vista en el trabeculado. Y luego vamos a apretar un botón que dispara todo este dispositivo, que tiene un formato que es como un corcho que va a quedar enclavado en el espesor del conducto de Schlemm. Vienen dos colocados uno detrás del otro. Haríamos un primer disparo y luego al lado colocaríamos el segundo. Esto ya está comercialmente en algunos países del mundo. Bueno, en este video se ve con el gonioscopio de cirugía perfectamente cómo hay que poner el iStent. Fíjense que primero lo angulamos 15 grados y después con un movimiento de la muñeca va a ingresar en el conducto de Schlemm con fuerza. Fíjense que hay que hacer cierto grado de fuerza, hay una resistencia en el material trabecular y ahí entró. Fíjense que cuando soltamos apretando el botón del colocador, ahí se abre y queda perfectamente la boca del snorkel a la vista, es lo único que estamos viendo. Esa es una imagen que nos asegura que está bien. Cuando golpeamos reiteradamente, logramos que termine de inyectarse y ver que esté bien colocado. Y por último, la hemorragia, que nos certifica la ubicación. Esta es la animación del nuevo dispositivo Inject, que a diferencia del sistema anterior, vienen dos en un mismo inyector, uno detrás del otro, y en lugar de colocarlos con la fuerza manual, tiene un sistema que nos permite disparar los injects y colocarlos justo sobre el trabeculado. Fíjense que es el formato de un diablo, son muy pero muy pequeños, tienen apenas 0.4 de milímetro, y eso va a hacer que entre solamente a través del espacio trabecular y queda la punta metida dentro del conducto de Schlemm. Este es el nuevo diseño de los dispositivos más modernos. Está llegando a la Argentina, están ya colocándose en Estados Unidos, y en la animación vemos como directamente el inyector viene dentro de un cuchillete, el cual nos permite entrar en la cámara anterior, colocar el gonioscopio y recién después hacer la maniobra de sacar el introductor, ¿sí?, desde dentro del cuchillete, y apoyarlo contra la pared trabecular y disparar el inject que vienen de a dos. Primero colocamos uno que estaría en nasal inferior y el otro de la misma manera va a ir en nasal superior. Volvemos a apretar el dispositivo y el disparador nos clava dentro del trabeculado al inject. Luego salimos, tenemos que ver que hay unas pequeñas hemorragias y ahí, como se muestra en la animación, el humor acuoso va a salir directamente por la zona de menor resistencia, que es la ubicación del iStent. Bueno, acá se ve muy bien la imagen gonioscópica. Vamos a colocar al iStent exactamente sobre el trabeculado. Fíjense, ahí se disparó y entró el primero en nasal inferior, luego vamos a colocar el otro en nasal superior. La hemorragia nos está demostrando que la ubicación ha sido excelente. Fíjense que la hemorragia se ve en los dos. En este video vamos a colocar dos iStent Inject, uno en nasal superior y el otro en nasal inferior. Y luego vamos a inyectar colorante azul tripán dentro del humor acuoso y vamos a ver que a través de las venas epiesclerales hay una coloración azul, que es que el tripán se está yendo junto con el humor acuoso, ¿sí? Esto demuestra cómo funciona el sistema.
Acá estamos colocando un iStent, fíjense que va exactamente sobre el trabeculado, hay que hacer un ángulo de 15 grados y luego con fuerza de la muñeca girar empujando hacia la pared exterior y acompañando la curvatura del ojo con fuerza para que entre en el trabeculado. Luego vemos una hemorragia que nos certifica que el iStent está perfectamente colocado. Esta es una animación que hace el laboratorio Glaukos para que podamos observar de manera tridimensional el formato del iStent. Fíjense que es como una valva, el formato general es el de un snorkel y en la animación vemos cómo uno entra en cámara anterior, luego se coloca el gonioscopio intraquirúrgico, luego ponemos en 15 grados contra el trabeculado levantando el talón del snorkel, hacemos fuerza y vamos introduciéndolo con un movimiento de pronación. Por último vamos a ver una pequeña hemorragia que certifica la ubicación y golpeamos para ver que no esté suelto el cuerpo del iStent, la boca del iStent. En la animación vemos como el humor acuoso va entonces a ir por el punto de menor resistencia, que es la ubicación del iStent en la pared trabecular. Por último, en esta animación vemos como el humor acuoso va por las venas epiesclerales hacia el espacio subconjuntival.